Bienvenidos a otra emisión de Datos Fugitivos, presentado por el Tecnológico de Monterrey de la materia Retos de México Actual, Grupo 15, impartida por la profesora Marisela Cruz. En esta ocasión hablaremos sobre temas como la impunidad y cultura de legalidad. Hoy en día México es el segundo país con más impunidad, según el Índice Global de Impunidad, lo cual ha traído a México corrupción, violencia e inseguridad en todo el país. Por otra parte tenemos la cultura de legalidad, que son el conjunto de normas y creencias que hacen que la población crea en el Estado de Derecho y no tolere la ilegalidad. Contaremos con la participación de dos especialistas, que son Carlos García Pérez y Néstor Basilio Guzmán, y un entrevistador que es Roberto Pesado. Ahora, realizaré unas pequeñas preguntas a los expertos en la materia, como Luis Néstor Basilio y Carlos García Pérez. Bienvenidos. Les realizaré unas pequeñas preguntas. ¿Cómo el caso de presunto culpable muestra la deficiencia del sistema penal en México? Bueno, más que deficiencia, deficiencia, vamos a definirlo así, pues podemos ver que el caso de Toño pasa muy seguido, donde muchos son inculpados de crímenes que no han cometido y las autoridades se guían solamente por palabras, no por hechos, no investigan, no buscan qué fue lo que realmente pasó y simplemente los privan de su libertad. Además tiene un proceso muy simple. Por ejemplo, en lo que viene siendo en otros países, uno es culpable hasta que se demuestre que es culpable, y aquí en México el caso peculiar es que uno solo va a ser inocente si se muestra que es inocente. Si no se muestra que es inocente, es culpable. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿qué datos existen hoy en día sobre la ineficiencia de las cárceles en México? Bueno, para empezar, las cárceles pues sí han tenido mucha ineficiencia en el país. Hay que tener en cuenta que en México en el 2014 hubo incluso más de 1.700 mil millones gastados al año por mantener las cárceles, ya sean medicamentos y comida, y que al día se gastan 1.4 millones, bueno, según los índices del 2014, en total por las cárceles. Además, estos han tenido varios problemas. Tenemos uno muy reciente en febrero en Topo Chico, en el que hubo más de 52 presos muertos, y también otro muy polémico en el 2012 en el que hubo 44 muertos del cartel del Golfo, asesinados por miembros de los Zetas que igual estaban en la cárcel, y además tenemos la fuga de 37 presos. Y bien, como dices, las cantidades de dinero que se han gastado, ¿en qué se invierten en verdad o con quién se quedan? Si en realidad este dinero se invirtiera en mejorar las cárceles, mejorar las condiciones que existan dentro, ¿por qué pasaron estos hechos? Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas para tener un México más seguro? ¿Cómo piensan ustedes? Bueno, más que atacar en cuanto directamente a la delincuencia, hay que encontrar los problemas de raíz de este problema. Hay que tener en cuenta que mucha delincuencia hoy en día existe por la pobreza, debido a que la gente en necesidad se ve obligada a involucrarse en el crimen organizado. Entonces, pues, algo que habría que implementar mucho hoy en día, que de hecho escasea mucho, es la cultura de legalidad. Y bueno, la cultura de legalidad pues es el hecho de que las personas aprendan qué es lo que está bien y poder tener la confianza en el Estado, en que está haciendo con su trabajo. Claro, hacer bien el pacto social que se tenía entre la sociedad y el gobierno, que se cumplan las necesidades que requiere, pues si no, seguiremos con la marginación, pobreza, no habrá seguridad humana, y pues el único que garantiza cosas, aunque no sean muy seguras, es el narcotráfico. Bueno, ahora vamos con la última pregunta. ¿Incrementar los castigos ayudaría al sistema penitenciario en México? No creo que principalmente los castigos, sino empezar desde limpiar más que nada la autoridad. Es muy guiada por la corrupción, se mueve mucho por el dinero, y pues así es como la seguridad va bajando, no se tienen los mismos índices de confianza. Y además hay muchas personas, las que están encargadas en ese problema, como ya se vio en el caso del presunto culpable, en el que hay muchos jueces o encargados sobre estas situaciones que ni siquiera deberían de ejercer sus cargos, no tienen ni siquiera estudios para eso. O sea, dan la perspectiva de eliminar el concepto del gobierno, de limpiar el gobierno, por así decirlo. Y aparte, ¿por qué tratarse de castigos
cuando se le llama centro de readaptación social? Se supone que estamos tratando de revertir los errores que han tenido para incluirlos de nuevo y que no tengan ningún problema. Pero, ¿por qué castigos? Es lo que no entiendo. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Y ahora vamos con nuestro compañero Arpola. Yo realizaré 5 entrevistas a 5 diferentes personas. Así que síganme. ¿Consideras que las cárceles de México son verdaderos centros de readaptación social? No. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, para que eso suceda, está muy difícil, ya que hoy en día tienen la facilidad de que vuelvan a adquirir eso en la cárcel. ¿Considera que las cárceles de México son verdaderos centros de readaptación social? No, ¿Por qué? porque el vandalismo y la corrupción existen entre ellas, entonces no va a haber una rehabilitación entre gente que no conoce eso y no se esfuerzan por enseñar. ¿Consideras que las cárceles de México son verdaderos centros de readaptación social? No, ¿Por qué? porque no se implementan no se implementa un sistema de readaptación, solo los mantienen encarcelados, no los mantienen haciendo otras actividades en las cuales las puedan incluir cuando salgan pues de ya acabar su sentencia. ¿Conoces que las problemáticas que existen hoy en día en México, en las cárceles de México? Sí, se cometen crímenes y luego violaciones a los derechos humanos, ya que en una celda meten a muchas personas cuando solo son, por ejemplo, en una meten a 5 cuando en realidad hay 20. ¿Conoces las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? Sí, como siempre asesinatos, violaciones, todo tipo de cosas. ¿Conoces las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? No, ¿Por qué? la verdad la desconozco, nunca he estado ahí. ¿Considera que los actos penales en México son eficientes? No. ¿Por qué? Pues, porque hoy en día se ha visto que hay casos que las personas que meten en la cárcel son inocentes. Pues eso ya no tiene nada que ver en eso. Bueno, muchas gracias. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? No, ¿Por qué? porque se ha visto que hay reclusos que efectivamente han sido procesados injustamente, todo porque a veces se ha señalado cuando realmente ven el caso y la verdad comprueban que efectivamente sí es inocente. Muchas gracias. ¿Considera que el sistema penal en México es justo? No, ¿Por qué? porque mientras haya corrupción arriba en los altos poderes, que son como jueces y así, va a haber corrupción en todos lados, entonces no van a tener un control total de ellos. Muchas gracias. ¿Considera que el sistema penal en México es justo? No, porque pues básicamente si tienes dinero sales de la cárcel, así de sencillo. ¿Considera que el sistema penal en México es justo? No, ¿Por qué? porque los jueces a veces no dictaminan la sentencia sin haber visto las evidencias 100% reales, o sea, tangibles, que un testigo vaya y declare en contra o a favor del acusado. Se basan en puros testimonios, pero a papel. Entonces, eso no tiene nada de cierto. No es como un juez que se pueda llevar a cabo con cierta honestidad, porque a veces hasta los jueces tienen comprados sus licencias y no son jueces verdaderos legalizados por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tus entrevistas. Bueno, como ya pudimos ver en este episodio, se abarcaron los temas que se mencionaron, como fueron cultura de legalidad e impunidad, y además que México tiene un gran problema en cuanto viene siendo corrupción, inseguridad, impunidad, y que estos han afectado de gran manera al país. También se destacan otros conceptos como viene siendo la pobreza y cómo es que esta se relaciona con el crimen organizado y cómo es que esta ha ayudado al incremento del crimen organizado, cómo las instituciones ya no son confiables hoy en día y que muchas de las personas ya ni siquiera le tienen confianza al Estado. Bueno, eso es todo por el momento.